Buenos días, mi nombre es José Ángel Ávila. Procedo a realizar el ejercicio propuesto. Para una mezcla de etanol-agua se tienen los siguientes datos de equilibrio. Ubicar temperaturas de rocío y burbuja para una mezcla de 35% de etanol en agua. Estos datos se grafican en un papel milimetrado, donde se tendrán dos curvas correspondientes a punto de rocío y burbuja, sabiendo que el punto de burbuja es la temperatura y presión a las cuales una mezcla líquida comienza a hervir, mientras que el punto de rocío es la temperatura y presión a las cuales la mezcla de vapor comienza a condensar. De esta gráfica se obtienen ambos valores entrando con una composición de etanol de 35% y cortando ambas curvas. La curva dorada representa cada punto de rocío y la curva naranja el punto de burbuja. La temperatura de rocío es 90.5 grados centígrados y la temperatura de burbuja 81 grados centígrados, como podemos ver. Se van a destilar dos corrientes de etanol y agua. La primera con un flujo de 100 mol sobre hora y composición de 0,35. La segunda de 50 mol sobre hora y composición 0,5. El destilado sale al 80% y el residuo al 5% usando condensador total y empleando vapor vivo. Se aspira un porcentaje de recuperación del 90%, realizar el esquemático de la torre y balances correspondientes para determinar los flujos de cada corriente de la torre. A pesar de que el enunciado dice que la primera corriente es la de composición de 0,35, se tomará la misma como la segunda, ya que según el método gráfico se estipula hallar dichas alimentaciones según la composición del componente más volátil. Y es así que 0,5 es una mayor composición que 0,35. Para poder hallar los flujos de cada corriente, es necesario realizar un balance general y uno por componente en toda la torre, tomando en cuenta que nada se crea ni se destruye, no hay acumulación, por lo que todo lo que entra a la torre debe salir de ella en las diferentes corrientes de producto, cola y destilado. Además, se utiliza la ecuación del porcentaje de recuperación para poder hallar el flujo destilado, y una vez hallado este último se procede a calcular el de cola para ya calcular posteriormente las composiciones respectivas a través de balance por componente. Es importante destacar que para la realización de este ejercicio se asumirá condiciones ideales, de tal manera de poder hallar la temperatura de rocío sin recurrir a coeficientes difíciles de hallar. Número 3. Determinación de Q para la segunda corriente de alimentación, cuya temperatura es 92 grados centígrados. Para resolver esta parte del ejercicio es necesario utilizar la figura número 1. De esta podrás saber qué tipo de alimentación se tiene. Esto nos indica que la segunda alimentación se encuentra como vapor sobrecalentado para hallar el valor de Q2, que es la condición térmica de la segunda alimentación. Es necesario utilizar la siguiente ecuación. Se utilizarán promedios de todas estas cantidades. Constantes para hallar el CPV para el etanol y agua del Smith-Magness. En la tabla número 2, las constantes para hallar los calores de vaporización para el etanol y agua. Para hallar el punto de rocío
es necesario utilizar la primera gráfica o de la primera pregunta, cuya respuesta fue 90.5 grados centígrados. Finalmente, se tienen las temperaturas críticas de los compuestos para hallar las temperaturas reducidas y obtener el calor de vaporización, hallando el valor de capacidad calorífica de cada compuesto. Finalmente se obtiene el calor de vaporización a partir de las temperaturas reducidas. Para etanol, para agua, hallando el promedio, sustituyendo todos los valores. Si se hace una inspección más a fondo de la teoría, se sabe lo siguiente. La ecuación de esta recta sería: además, se tienen los siguientes datos de equilibrio para graficar las composiciones. En la parte 4, determinación del número de etapas mínimas, el reflujo total, para hallar el número de etapas mínimas necesarias para la obtención de dicho destilado a 80%. Las líneas de operación se pegan a la línea de 45 grados. En la realidad, se determina un balance económico para hallar un valor que, multiplicado por el reflujo mínimo, dé un buen balance entre lo que se obtiene como destilado y la cantidad de etapas. Hay que recordar que mientras más etapas tenga la columna, esta será más grande y más costosa. Además, para este tipo de sistema se necesitan mayor cantidad de etapas por lo difícil de la separación. De la siguiente figura podemos notar que son 6 etapas teóricas mínimas. Puesto que se usa vapor vivo, el número de etapas teóricas será el mismo que platos teóricos. Determinación del reflujo de operación. Para hallarlo debemos utilizar el mismo diagrama de etanol-agua, pero intersectando el punto de inflexión de la curva con la composición de la componente más volátil en el destilado. De la siguiente manera: trazamos una tangente desde el valor de la composición del componente más volátil y el punto de inflexión que muestra la curva de equilibrio del sistema etanol-agua. El corte da un valor de 0,4 aproximadamente. De la siguiente ecuación despejamos el reflujo mínimo. Con este valor se puede obtener el reflujo de operación, que generalmente se estipula entre 1.1 a 1.5 según la teoría. Determinación de las rectas de operación. Línea de operación de la zona de rectificación o enriquecimiento. Y la línea de operación de la zona intermedia. Estas líneas se grafican en el diagrama y para esto utilizamos los cortes de cada ecuación. Intercepción con el eje Y. La construcción de los escalones van desde la composición del destilado hasta la del fondo. Para el vapor vivo, la línea LOA descansa sobre Y igual 0, dando 16 platos teóricos. La eficiencia, a su vez, está dada por la siguiente ecuación.
numerador de esta expresión equivale a las etapas reales, mientras que el denominador a las ideales. Esto se marca en cada etapa para el vapor y es así como se va originando una nueva curva llamada pseudoequilibrio. La eficiencia global se expresa de la siguiente manera. Como conclusión podemos decir que cuando el tiempo de contacto de las fases no es suficientemente alto, no habrá una adecuada transferencia de masa y por ende no se logrará una eficiencia alta, afectando así cada etapa y por último agravando la calidad de los productos obtenidos. A su vez, en el equipo industrial real resulta poco práctico permitir que el contacto dure un tiempo suficiente y la mezcla sea perfecta para alcanzar el equilibrio. Por razones económicas, las etapas deben verificar el contacto y la separación en la forma más simple posible. Por ejemplo, siempre que es posible se utiliza la fuerza de gravedad para separar las fases y promover su flujo, con el objeto de evitar la necesidad de contar con equipos costosos como pueden ser bombas o centrífugas. Por esta parte, cuando la separación es difícil, el equipo caro puede ser inevitable. La gran diferencia de densidad entre los gases y los líquidos hace que la separación de fases sea relativamente sencilla. En este sentido, Fuset establecen que el tiempo de contacto es afectado por la geometría del plato o el empaque. En algunos casos, una determinada geometría podrá mejorar este contacto entre las fases. Adicionalmente a esto, se espera un alto número de platos, ya que el sistema que se desea destilar no es ideal. Justo con la curva de equilibrio podríamos notar la difícil separación para composiciones de destilado alta. Muchas gracias por su atención.